Primera Iglesia Bautista Jerusalén bendice a la comunidad de bailadores y al municipio Rivas Dávila con una plataforma misionera, Centro de Capacitación Teológica, Fundación Educativa y Cultural Integral Sion. Servicio de tareas dirigidas de lunes a viernes en horario de la tarde. Servicio de oración miércoles 4 de la tarde, viernes 6 de la tarde. Aventuras misioneras para niños y jóvenes. Sábado 4 de la tarde, escuela dominical de 10:30 de la mañana a 11:20 de la mañana. Servicio de oración, alabanza, predicación de la palabra, domingo 11:30 de la mañana a 1 de la tarde. Les invitamos, Pastora Adelfa Otero, su servidora. Dirección, calle número 1, 6-54, detrás de Kelly. Teléfonos 0414-758-4897 y 0426-30-79328. Formando valores. Ahora con ustedes, el programa que impactará tu vida. Por la misericordia del Señor, necesitamos de Dios. Con el pastor Jorge Rojas. Diciendo de una manera muy especial, damos gracias a Dios porque estamos acá en vivo para poder compartir de la palabra de Dios y recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quienes habla el pastor licenciado Jorge Rojas, y esperamos que con ayuda del Espíritu Santo pueda el Señor fluir en mi vida palabra de ciencia y sabiduría necesaria para que usted sea edificado, sea consolado y confortado a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios. No hay duda alguna que todos necesitamos del Señor. Usted, amigo y amiga, necesita de Dios. Al igual que mi persona, todos los días necesitamos de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3, nos enseña: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventuradas las personas quienes reconocen su necesidad espiritual en Dios, porque para ellos es el reino de Dios. Si usted es una persona que reconoce su necesidad espiritual, es una persona que admite que necesita de Dios, bien, gracias a Dios, porque tiene esa actitud, ya que lamentablemente vivimos en una época donde hay tanta altivez, soberbia, dureza de corazón. Y al usted tener esa actitud de necesidad espiritual, de seguro tiene un corazón abierto a la palabra de Dios y va a tener siempre un corazón dispuesto a glorificar a nuestro Señor Jesucristo en todas nuestras acciones. Hoy quiero compartir un tema muy interesante, un tema que seguro va a ser de mucha bendición para nosotros. Puede ser que sea también desafiante, ya que es un tema que tenemos que aplicarlo, tenemos que vivirlo, y no solamente decirlo, sino también practicarlo. Y quiero basarme en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y leo la palabra de la siguiente manera: en todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Voy a repetir nuevamente este texto, que de seguro va a ser el tema, el texto principal para nosotros. Y leo la palabra de la siguiente manera: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hoy quiero hablar del siguiente tema: ayudando a los necesitados. Repito el tema de hoy: ayudando a los necesitados. Y quiero que por favor te haga esta pregunta, amigo y amiga, usted que está allí agradeciéndole al Señor porque usted ha tomado este tiempo para escuchar la palabra de Dios y recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que el que es de Dios, palabra de Dios oye. Y de seguro usted es una persona de Dios que está dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Bien, quiero preguntarte algo, que por favor reflexione y podamos interactuar. La siguiente pregunta, y es: ¿de verdad estás ayudando a las personas necesitadas?
Te repito la pregunta, ¿de verdad usted está ayudando a las personas necesitadas? Y la segunda pregunta que también tenemos que hacernos es, ¿estamos demostrando amor a nuestro Dios primeramente y a nuestro prójimo en ayudar a las personas con necesidad, a esas personas que tienen bajos recursos? Es importante que reflexionemos al respecto. ¿Sabía usted que una de las misiones de nuestro Señor Jesucristo fue ayudar a los pobres? ¿Sabía usted eso? Y vamos a verlo acá a la luz de la palabra del Señor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18, esta palabra fue dicha por nuestro Señor Jesucristo recitando precisamente una frase del Antiguo Testamento, pero Él dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto fue una de las misiones de nuestro Señor Jesucristo, dar buenas noticias, buenas nuevas a los pobres, aquellas personas quienes tienen necesidad espiritual. No hay duda alguna que estamos en una época de mucha necesidad. No hay duda alguna que estamos en una época donde lamentablemente hay crisis. Pero sin embargo, en todas las épocas de la historia del hombre ha existido gente con necesidad, ha existido personas con pocos recursos, ha habido pobreza, ha habido necesidades. Eso no hay duda. Sí, cuando nosotros estudiamos la historia observamos que en todas las épocas del mundo y en todos los países del mundo hay personas con necesidades. Sin embargo, observamos que una de las cosas que el cristiano debe hacer es de verdad ayudar al necesitado. Si usted es una persona que realmente ha reconocido a Jesucristo como Señor, ha reconocido a Jesucristo como su único Salvador, se ha entregado a Él para ser servidor de Él, para ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo, creo que usted va también a considerar esta misión. ¿Cuál es la misión? De ayudar a los necesitados. Es un desafío para muchas personas, ya que vivimos en una época de mucha altivez, lamentablemente de mucho egoísmo, de mucha avaricia, de mucha codicia. Esto es una de las cosas que observamos en esta época. Hay mucha sed de materialismo y eso ha producido que la bondad del corazón de las personas se disminuya, lamentablemente se opaque y no fluya ese verdadero amor en el corazón de los seres humanos hacia los demás. Es necesario que nosotros de verdad comprendamos esto y que necesitamos ayudar a los demás, a esas personas que están en necesidad y que de verdad es un anhelo que Dios de verdad quiere para nosotros. Es el anhelo de Dios para que nosotros de verdad cumplamos con este propósito. Algo interesante, y es que muchas personas han confundido lo que dice precisamente aquí en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 20, que dice: y alzando los ojos hacia su discípulo decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Mire lo que dice, y alzando los ojos hacia su discípulo decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Pero en otro pasaje, que es un pasaje paralelo, para que podamos entender, en Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventuradas las personas quienes reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas personas han tratado, algunos líderes han tratado de utilizar este texto como refiriéndose a las personas que tienen necesidad física, necesidad material. Y realmente aquí Jesucristo no se estaba refiriendo a eso, aunque sabemos claramente que la misión de Jesús fue ayudar a los necesitados, ayudar a los pobres, pero en este pasaje realmente estaba hablando acerca de la necesidad espiritual, acerca de que de verdad tenemos que reconocer nuestra necesidad espiritual, de que usted y yo necesitamos de Dios y tenemos que admitirlo. Por eso que es una frase que Jesucristo comenzó en las bienaventuranzas, porque no podemos de verdad ser realmente bienaventurados si no somos pobres en espíritu. Porque una cosa es ser pobre de espíritu
Pobre de espíritu es una persona que no tiene valores espirituales, que no hay riqueza espiritual en su vida, que lamentablemente no se preocupa por su vida espiritual. Y una persona pobre en espíritu es una persona que sí admite su necesidad espiritual, que sí reconoce que necesita de Dios, que es humilde de corazón. Es importante que entendamos esto. Sin embargo, en primer lugar, hay dos tipos de necesidad muy común en el ser humano. Hay dos tipos de necesidades muy comunes en el ser humano. Eso en primer lugar para que lo podamos entender lo que queremos decir en el día de hoy. Realmente está lo que nosotros llamamos como la necesidad material, la necesidad física. Claro, hay muchos tipos de necesidades, pero voy a enfocarme en el día de hoy, nos vamos a enfocar en estos dos tipos de necesidad. Está la necesidad física o material, es la necesidad de recurso material, de comida, de ropa, de algo material. Y está el otro tipo que es la necesidad espiritual. Son esas personas que necesitan de amor, de comprensión, necesitan de afecto. Pero también son personas que están necesitadas de Dios, que necesitan del perdón de Dios, necesitan del amor de Dios, necesitan que de verdad el Señor obre en sus vidas. Por eso que es importante que entendamos estos dos aspectos. Claro, no hay duda que la palabra del Señor nos enseña que siempre van a haber personas con necesidad material en la iglesia. Eso lo enseña la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Mateo, vamos acá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 6, en Mateo capítulo 26, versículo 6 en adelante, dice la palabra de la siguiente manera, el versículo 6 hasta el versículo 13 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentada a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Mire, hasta los mismos discípulos de Jesús no comprendían la misión de Cristo en algunos momentos, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Ves? Siempre Jesucristo dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Los discípulos de Jesús bien estaban preocupados por una buena causa, pero lo que estaba haciendo esta mujer era una causa de verdad grandiosa, era algo que era único, estaba ungiendo al Señor Jesucristo. Y sin embargo ellos tratando de justificar y diciendo: ven, esto serviría para los pobres, porque el perfume que dio esta mujer se considera que era el salario de un año. Imagínense el trabajo de todo un año. Bien, esta mujer se lo derramó a los pies de Jesús, ungiendo a Jesucristo. Qué impresionante el amor que esta mujer tenía hacia el Señor Jesucristo, demostrando su humildad, demostrando su entrega, su disposición en servirle. ¿Tendremos nosotros un corazón dispuesto así como esta mujer, que de verdad se derramó, estaba dispuesto a lo que sea por causa del Señor? ¿Estarás tú dispuesto a lo que sea por causa del Señor? Esto es algo que tenemos que reflexionar al respecto. Sin embargo, a veces tratamos de buscar excusas, tratamos de esas excusas obstaculizar el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, Jesucristo le dijo claramente que iban a tener pobres, siempre iba a haber pobres en la iglesia. Eso es algo imposible, algo que es inevitable. Sin embargo, también en Deuteronomio, cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, el pueblo de Israel también fue exhortado por parte del Señor para que se preocupara por los pobres. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 hasta el versículo 11. Y escucha lo que dice la palabra de Dios. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des,
porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra, ¿ves? Porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Era un deber del pueblo judío siempre ayudar a las personas con necesidad. Así que vamos a reflexionar en esto. En primer lugar, estamos entendiendo de que hay dos tipos de necesidades. Está la necesidad más común del ser humano, que son las materiales, a veces la física, una sanidad, algo material, comida, ropa. Y está la necesidad espiritual, esa necesidad del perdón de Dios. Vamos a ver un video musical, un video cristiano, y luego seguimos conversando de este tema interesante. Ayudemos a los necesitados, ¿ok? Vamos a ver el siguiente video musical, ¿de acuerdo? Allá estamos en vivo y en directo. Señor, hoy entrego mi corazón a ti. Gracias por enseñarme tanto, en especial tu amor. En verdad, hoy he comprendido este texto en el que me dices que no enviaste a tu Hijo al mundo para condenarlo, sino para que por medio de él podamos ser salvos. Amigos, tus pecados y mis pecados tienen una solución. Busca a Dios. Iglesia de Cristo de Venezuela, Coliseo de Tobar, visítanos. Bien, este hermoso video, ¿no?, de Roberto Orellana, Tengo Fe. Estamos nosotros hablando en el segmento anterior acerca, en primer lugar, de que hay dos tipos de necesidades. Está la necesidad material y la necesidad espiritual. Bien, en segundo lugar, la iglesia cristiana en su inicio siempre ayudó a los necesitados. Era algo muy común para la iglesia cristiana en sus primeros pasos. Si usted busca una Biblia y tiene allí la oportunidad de leerlo, o si quiere puede tomar nota para que sepa de que sí, la iglesia cristiana, los primeros hermanos en Cristo, los discípulos de Cristo, tanto los creyentes en Jesucristo en el primer siglo y en los primeros siglos, hablándolo como tal, ellos ayudaban a las personas con necesidad. Eso era común para ellos, era como una prioridad para ellos. Y está en Hechos capítulo 2, versículo 43. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mira lo que dice, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mira lo que dice la palabra, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué impresionante, pero esta era la actitud de los primeros cristianos. Claro, lamentablemente hay personas que han tergiversado este mensaje, han tratado de utilizar este mensaje para manipular, para que lamentablemente muchas personas que son verdaderamente seguidores de Cristo vendan propiedades y se lo entreguen lamentablemente a una persona que no es verdaderamente un ministro de Dios, no es un servidor de Cristo, y eso ha producido decepción en muchas personas, porque son mercaderes de la fe, son personas que tratan de engañar, camuflajeados con ser ministros de Dios, entre comillas. Por eso queremos tener mucho cuidado. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la luz de la palabra de Dios, observamos que los primeros cristianos eran dadivosos, eran personas que ayudaban al otro hermano que estaba en necesidad, eran personas que de verdad tenían amor hacia su prójimo. De verdad estamos nosotros tratando de cumplir con esta palabra, de verdad estamos ayudando a esas personas con necesidad. Y quiero tratar solamente de resaltar algunos ejemplos, pero posiblemente usted tenga
mucha ropa y de repente hay ropa que más bien usted la está botando. ¿Por qué no lavarla bien, plancharla y regalársela a una persona que tenga necesidad? Hay personas que también tienen comida. Claro, lógicamente hay una época donde hay como escasez, pero también podemos ayudar a esas personas con necesidad, quienes no tienen comida. Por eso que debemos reflexionar al respecto y entender que los primeros cristianos tenían esta misión, ayudaban siempre a los necesitados. También en Romanos capítulo 15, versículo 25, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículo 25, 26 en adelante, dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Mire lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiéndole esta carta a los romanos, y dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Aquí está diciendo a servir a los santos allá en Jerusalén. No son santos, personas vivas, somos nosotros. Por eso que dice la palabra que somos santos en Cristo Jesús. Usted, cuando se entrega a Jesucristo, se arrepiente de corazón y de verdad quiere seguir a Jesucristo, usted es una persona santa. No, santidad no es perfección. Hay personas que han malinterpretado esto. Santidad es ser apartado para Dios. Y bien, Pablo iba a servir a los santos en Jerusalén, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Mire la actitud de los hermanos de Macedonia y Acaya, que tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad próspera, una ciudad que tenía bastante recurso económico. Sin embargo, a causa de las persecuciones que tenían hacia los cristianos, muchos hermanos en Cristo tuvieron necesidades materiales. ¿Y qué hicieron los hermanos de Macedonia y Acaya? Ofrendaron, apartaron algo para ayudar a esos hermanos. ¿Estamos teniendo esa actitud de corazón? A veces hay ese tipo de causa. Uno cuando observa, cuando hay damnificados, cuando de repente hay una catástrofe, hay terremotos o vaguadas por el estilo y lamentablemente quedan personas completamente un caos y quedan sin recursos económicos o materiales. Entonces muchas personas tienen esa bondad, tienen esa generosidad y ayudar a los más necesitados. Pero esto debe ser común. Es decir, esto debe ser una práctica diaria, no solamente esperar que me pidan, no esperar que me digan, bien, pues mire, necesito esto para dar. No, hazlo voluntariamente y vas a ver la bendición de parte de Dios. Vas a ver cómo el Señor te va a bendecir de una manera especial. Es más, también en Hechos, el versículo central que nosotros estuvimos leyendo en Hechos capítulo 20, versículo 35, dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, estas son palabras de nuestro Señor. Tenemos que trabajar para ayudar a los necesitados, esforzarnos para ayudar a las personas con necesidad. Y también en Hechos 11:29, en Hechos capítulo 11, versículo 29 y 30, dice así la palabra del Señor: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En este caso Saulo hoy en día ya es el apóstol Pablo. Bien, notamos acá que esa era la actitud de los primeros cristianos, siempre ayudaban a los más necesitados. Y en tercer lugar, es deber de todo cristiano ayudar a los que tienen necesidad espiritual y material. Es deber de nosotros, amigo y amiga, es deber tuyo, hermano y hermana en Cristo, de ayudar a los que tienen necesidad espiritual y material. Sé que a veces cuando hay crisis económicas no es fácil ayudar a las personas con necesidad, pero podemos hacerlo. A veces hemos comprobado, y se ha hecho hasta videos al respecto, que las personas que tienen más recursos son los más generosos. Es impresionante. Las personas que tienen pocos recursos económicos son los que son más generosos, ayudan más a las personas con necesidad. Y no estoy diciendo que las personas que tienen mucho material o mucho recurso económico o material, no quiero decir que no ayudan a los demás, pero parece que el cuadro más general se observa en ellos. Aquellos quienes de verdad tienen menos recursos son los que ayudan a las demás personas. Eso se observa. Pero tampoco no significa que usted, si tiene mucho recurso económico, no ayuda a los demás. Bien, te exhorto en el amor de Cristo que por favor ayude a las personas con necesidades.
y vas a ver cómo te vas a sentir bien, vas a ver la paz de Dios en tu corazón, vas a sentir el gozo en tu corazón. Posiblemente hay un vacío en tu alma que no sabes qué hacer. Posiblemente hay alguna necesidad espiritual que tú mismo, a pesar de que tienes muchos recursos económicos y material, posiblemente no lo quieras admitir por tu soberbia, por tu altivez, porque diga, no, pues yo soy el don, o yo soy fulano que tengo 5 grados académicos y por favor, imagínense, yo así reconocer esta necesidad, no, yo tengo que ser autosuficiente. Y esa actitud es la que lamentablemente destruye al hombre. Si usted es humilde de corazón, como dice la palabra, que Dios da gracia a los humildes, pero mira de lejos a los soberbios. Si de verdad se doblega ante Dios y reconoce que necesita de Dios, va usted a encontrar esa paz que tanto busca. Posiblemente el dinero no te dio esa paz y ya lo comprobaste. Puede ser que el poder no te da esa paz y ya usted lo comprobó. Y posiblemente está en esa búsqueda de esa paz espiritual. Bien, trata de ayudar a los necesitados. Haga ese ejercicio, por lo menos hágalo por prueba. Y va a ver usted la satisfacción que va a obtener en su corazón. Por alguna razón Jesucristo en algunas oportunidades desafió a las personas ricas para que ayudaran a los necesitados. Es el caso del joven rico y es el caso de Zaqueo. Zaqueo pues no fue necesario que se le dijera. Zaqueo dijo que la mitad de sus bienes se lo iba a dar a los necesitados. Y observamos cómo ellos sintieron la satisfacción espiritual porque tuvieron paz con Dios. Por eso que es importante que para nosotros estar en paz, para tener la paz de Dios, es necesario tener la paz de Dios. Y si usted quiere tener la paz de Dios en su corazón, bien, esté en paz con Dios. Comienza usted a reconciliarse con el Señor, haga esa labor espiritual que Dios quiere de ti y va a observar grandes bendiciones. Pero es un deber de todo cristiano ayudar a los demás. Es deber de todos nosotros que ayudemos a las personas con necesidad espiritual y física. Estamos en una época de gran necesidad espiritual. Usted no se imagina, hay personas que lamentablemente están pensando suicidarse en este momento. Si usted está pensando en eso, amigo y amiga, Dios te está dando una oportunidad en el día de hoy para que tengas una nueva vida en Cristo Jesús y puedas emprender un nuevo camino que el Señor te ofrece. Puede hacer que tú hayas perdido las esperanzas y posiblemente estés aglomerado de tantas deudas. Pon tu confianza en el Señor, descansa en el Señor. En Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si usted viene a los pies de Cristo, puedo garantizarte que vas a tener descanso en tu alma, vas a tener paz en tu corazón. Si de verdad te humillas de corazón, te arrepientes. Si de verdad tienes un corazón dispuesto a buscar de la presencia de Dios. Por eso, amigo y amiga, quiero decirte estas palabras. Admita tu necesidad espiritual y cuando tú reconoces tu necesidad espiritual, vas a tener la capacidad de poder ayudar también a los demás en el sentido espiritual. Bien, en el sentido material todo el mundo puede hacerlo. Cualquiera puede regalar una camisa, un pantalón. Cualquiera puede regalar cualquier tipo de comida. Eso en lo material es fácil, pero en lo espiritual se hace difícil. No podemos dar lo que no tenemos. Si usted tiene a Dios en su corazón, puede brindar amor, puede brindar paz, puede brindar ese gozo que el Señor ofrece. Pero si no está Dios en el corazón del ser humano, ¿qué puede dar, amigo y amiga? Dígame, ¿qué puede dar esa persona? Necesita de Dios. Por eso, amigo y amiga, Dios quiere llenar tu alma, quiere llenar tu corazón. No importa en qué posición tú puedes estar, si tienes muchos recursos económicos o no tienes nada. Dios lo que quiere es tu corazón. Proverbio dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor te está llamando a que tú te arrepientas y reconozcas que necesitas de Dios para que tú puedas experimentar el perdón de Dios, porque Dios te ama. Dios te ama. No te estoy juzgando, amigo y amiga, y por favor, no me vayas a malinterpretar con lo que quiero decir, sino sencillamente que tú puedas de verdad acercarte al Señor y puedas admitir que necesitas de Dios para que así puedas ayudar a los demás. De esa manera nosotros podemos marcar el cambio, de esa manera nosotros podemos hacer una diferencia. De repente no marcaremos la total diferencia en nuestra humanidad, pero sí podremos dar ese granito de arena y marcar por lo menos algo distinto en nuestra sociedad. Pero la Biblia nos enseña a ayudar a los demás. Cuando nosotros observamos Proverbios, el libro de Proverbios, en el Proverbios capítulo 14, cuando nosotros vamos, si usted tiene allí una Biblia, puede ir al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 14, versículo 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. Peca el que menosprecia a su prójimo,
mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 1. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Qué impresionante, cuando una persona tiene misericordia de las personas con necesidad, es bienaventurada. Claro, va a tener gozo en su corazón, va a tener satisfacción en su corazón, porque está ayudando a las personas con necesidad. Porque esa persona le va a decir gracias, pero de corazón. Gracias con esa generosidad, con ese gesto que también usted le está haciendo a esa persona. Pero también en el versículo 31, ahí mismo, dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Mire lo que dice la palabra, cómo Dios honra al que tiene misericordia del pobre. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y también en Mateo, aquí mismo en Proverbios capítulo 19, versículo 17, en Proverbios capítulo 19, versículo 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Repito, para que usted observe, mire, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es decir, que cuando usted ayuda a una persona con necesidad, cuando nosotros ayudamos a una persona con necesidad, le estamos prestando a Dios. Y Dios te lo va a devolver, eso garantícelo. Dios te lo va a remunerar hasta con intereses si es posible. Y mire cómo el Señor nos garantiza este bien. Pero observamos en Lucas, acá mismo en Lucas capítulo 18, en Lucas capítulo 18, esto fue un desafío que nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a un joven rico en Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante, para que podamos entender el mensaje. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos de Dios sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrará en el reino de Dios lo que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Miren lo que dice Jesucristo. Por eso que es deber del cristiano ayudar a las personas con necesidad. Esto fue la misión de Jesús, ayudar a las personas con necesidad. Y es también la misión de nosotros, ayudar a las personas con necesidad. También en el libro de Santiago, Santiago explica muy bien esta parte, en Santiago capítulo 2, y lo voy a leer claramente. En Santiago capítulo 2, voy a leer este pasaje, es un capítulo de verdad interesante y por favor pueda prestar atención, es palabra de Dios lo que estamos leyendo y estamos alimentando nuestro espíritu. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad es cumplir la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere a un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
Así hablad y así haced, como lo habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les decís, y en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la ley. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Amigo y amiga, tenemos que de verdad amar a nuestro prójimo, y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros vemos, tenemos que hacer esto. Tenemos que ayudar a nuestro prójimo, tenemos que ayudar a los necesitados. Por eso que quiero de verdad finalizar con esta reflexión que nuestro propio Señor Jesucristo, pues, aquí con estos dos pasajes, porque es palabra de Dios lo que estamos escuchando y es la misma Biblia lo que nos está enseñando a esta labor. No soy yo, amigo y amiga, no es una inquietud mía, es algo que nos enseña la palabra de Dios, de que debemos de verdad ser luz del mundo. Y mira lo que dice la Biblia acerca de esto. Dice vosotros, en Mateo capítulo 5, versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ve? Mire lo que dice Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo desea que brillemos, y si somos luz del mundo, brillamos ¿cómo? Haciendo buenas obras, y de esa manera la gente va a glorificar a nuestro Padre Celestial. Por eso demostraremos que somos hijos de Dios, cuando de verdad ayudamos a los necesitados. Pero hay un pasaje que de verdad impacta, y es en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas en su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que cuando le hicieres a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber,
Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, amigo y amiga, creo que todo está dicho. Aquí la palabra de Dios nos exhorta a que debemos ayudar a los necesitados. De verdad, muchas gracias por tu atención. Que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre tu vida. Así que, de verdad, amigo y amiga, hermano y hermana, vamos a ayudar a los demás. Vamos a demostrar que amamos al prójimo y que de verdad Dios está en nuestros corazones. Cuando ayudamos a los demás, estamos haciéndolo también para el Señor. Dios te bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego y vamos a ver y terminamos viendo con un video musical. Hasta luego. Señor, hoy entrego mi corazón a ti. Gracias por enseñarme tanto, en especial tu amor. En verdad, hoy he comprendido este texto en el que me dices que no enviaste a tu Hijo al mundo para condenarnos, sino para que por medio de él podamos ser salvos. Amigos, tus pecados y mis pecados tienen una solución. Búscalos. Iglesia de Cristo de Venezuela, Coliseo de Tobar, visítanos. Si desea alguna información u oración, puede comunicarse al teléfono 0416-729-7228. 0416-729-7228. Necesitamos de Dios, por el pastor Jorge Rojas. Centro Educativo Educación Inicial Manuel Cervantes y más. Servicio de calidad en maternal y preescolar. Atención basada en valores y hábitos. Servicio de comedor y excelente atención pedagógica con licenciadas en educación inicial. Cupos limitados. El mejor precio ajustado a su bolsillo. Turnos mañana y tarde de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sector Bellavista con Las Delicias Bailadores. Teléfonos 0414-758-4897, 0416-875-0083. Centro Educativo Educación Inicial Manuel Cervantes y más, educación especializada para tus niños. ¿Quieres aprender acerca de la palabra de Dios? ¿Deseas ser bendecido o bendecida por el Todopoderoso? Entonces, te invitamos a la Iglesia de Cristo de Venezuela para que juntos glorifiquemos al Dios creador de todas las cosas. Acércate, estamos ubicados en el Coliseo de Tobar. Conéctate, crece y recibe el llamado del Todopoderoso.